Muy buenas noches con todas y todos. Les saluda Américo Pilman, responsable de la plataforma Sociólogos Peruanos, quien le da la más cordial bienvenida a la 11ª sesión académica del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos, que en esta oportunidad tendremos a nuestro amigo Alan Díaz, ingeniero de sistemas GEL, quien presentará eh, la sesión de los sindicatos en la gestión pública. Muy buenas noches, Alan. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por su participación y quiero agradecer la invitación que me realiza el compañero Américo Pilman de la plataforma Sociólogos Peruanos para presentar la sesión Los sindicatos en la gestión pública, que desarrolla como parte del curso Componentes de la gestión pública. Conmigo, yo soy el ingeniero Alan Paul Díaz Balcázar, soy secretario general del sindicato CAS de la Universidad Nacional de Trujillo. También soy el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores CAS, una federación que se ha creado recientemente el año pasado y que tiene como finalidad aunar los esfuerzos de los trabajadores CAS en aras de lo que es lograr mejores condiciones económicas y otras más. Y también soy delegado del movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS, un grupo que desde el 2016 viene trabajando en forma consensuada con todos los sectores, con todos los niveles del sector público en favor de la clase trabajadora, de los más de 360.000 trabajadores CAS. Espero que lo que vayamos a desarrollar en el curso sea de su agrado y que pueda cubrir las expectativas y aquellas intenciones que tenemos como parte de este curso Componentes de la Gestión Pública. Muchas gracias. Gracias, Alan. Y antes de darte el pase para que hagas la presentación de tu exposición, de los contenidos que has traído, vamos a presentar un breve resumen de tu hoja de vida. En ese sentido, diremos que Alan Díaz Balcázar es ingeniero de sistemas por la ULADECH Católica, cuenta con estudios de maestría en Ingeniería de Sistemas, Administración y Dirección de Tecnologías de la Información. Tiene más de 18 años de experiencia profesional asumiendo funciones de administrador en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Es técnico responsable de la unidad de cómputo de la Escuela Académica Profesional de Física de la Universidad Nacional de Trujillo, asimismo en Serpos, empresas de productos de limpieza y otros como RAS, EIRL, El Protector, etc. Desde el año 2021 a la actualidad es asesor en negociación colectiva sindical, secretario general del Sindicato de Trabajadores CAS de la Universidad Nacional de Trujillo y miembro del Movimiento Nacional CAS Nunca Más, conferencista en múltiples eventos sobre temas de informática y temas relacionados a la sindicalización. Ahora sí, Alan, adelante con tu presentación. Bien. Entonces damos inicio a nuestro tema, los sindicatos en la gestión pública. Continuando con el tema, quería mostrar como primera impresión esta imagen. Es una frase de Montesquieu: cualquier injusticia contra una sola persona representa una amenaza hacia todas las demás. Ese es uno de los principios que probablemente sea una base fundamental para el sindicalismo y para la lucha de las masas. Vamos viendo qué es libertad sindical. El derecho de sindicalización y de constitución de sindicatos y organizaciones de empleadores y de trabajadores es el requisito necesario para la solidez de la negociación colectiva y del diálogo social. También esto está consagrado en la Constitución de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, desde 1919. Está en la Declaración de Filadelfia de la OIT, también en 1944, y en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo en 1998. También se trata también de un derecho proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1984. El artículo 2, precisamente del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, del convenio número 875, señala que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa,
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones. Entonces, el Perú pertenece es parte de este convenio 875 de la OIT y por tanto tiene que respetar este artículo 2 que así lo decide. En el ámbito nacional, la Constitución Política en el artículo 28 reconoce los derechos también a la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Y dice, el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. 1. Garantiza la libertad sindical. Esto por parte del Ejecutivo seguramente tiene que tener una preponderancia determinante y por tanto tiene que ser acatado. Igualmente en el nivel legislativo, el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas, el Decreto Supremo número 10 también lo reconocen, y también el artículo 40 de la Ley del Servicio Civil, la Ley 30057 indica: los derechos colectivos de los servidores civiles son los previstos en el convenio 151 de la OIT y en los artículos de la función pública establecidas en la Constitución Política del Perú. Y acá también nos indica que no están comprendidos los funcionarios públicos, directivos públicos, ni los servidores de confianza. Se aplica supletoriamente lo establecido en el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 010-2003 TR, en lo que no se oponga a lo establecido en la presente ley. Entonces vemos que también el derecho nacional también está amparando y contemplando lo que es la libertad sindical, e inclusive va un poco más allá y habla de la negociación colectiva. ¿Quiénes están excluidos de la libertad sindical? Bueno, ya más o menos lo habíamos mencionado, pero también la Constitución Política nos da algunos artículos para tener en cuenta. Y tales como, por ejemplo, el artículo 42, que menciona que están excluidos de la libertad sindical los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y el artículo 53 también nos indica que de igual forma los jueces y los fiscales. También el artículo 42 menciona a los miembros de la administración pública con poder de decisión o que desempeñen cargos de confianza o de dirección. Quienes también están excluidos de la libertad sindical y que seguramente conocemos son los locadores de servicio. Ellos no pueden afiliarse a ninguna organización sindical ni tampoco percibir los beneficios que se pacten de un gremio con una entidad. Esto porque no están sujetos a un régimen laboral determinado y por en tanto no les corresponde ningún beneficio regulado para los otros regímenes generales, ¿no? Tampoco pueden afiliarse a ninguna organización sindical, tampoco pueden percibir los beneficios que se negocien a partir de, tal es así que en el sector público solamente quienes tienen el derecho a la libertad sindical, siendo un derecho exclusivo en el sector público, son los trabajadores del Decreto Legislativo 276, 728, 1057 CAS, los 30057 del Servicio Civil y aquellos regímenes especiales. Tenemos algunas definiciones de la libertad sindical. Por ejemplo, Villavicencio Ríos Alfredo nos indica: es el derecho de los trabajadores a constituir y afiliarse libremente a organizaciones sindicales, y el de estas y de aquellas a desarrollar actividades sindicales en defensa de sus intereses. Entonces, con este preámbulo a lo que es la libertad sindical, no nos queda duda de que la libertad sindical es un derecho fundamental, tal cual y tan importante como es la libertad de pensamiento, la expresión o al de propiedad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y también tiene sus sanciones para aquellos que impidan su normal sin condicionamientos. ¿Qué es un sindicato? Bueno, por ejemplo, el fundamento 28 de la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional en el expediente 08-2005 nos da una definición de sindicato. Dice: el sindicato es una organización o asociación integrada por personas que, ejerciendo el mismo oficio o profesión, o trabajando en un mismo centro de labores, se unen para alcanzar principalmente los siguientes objetivos: estudio, desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses de sus miembros,
mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Eso lo dice el Tribunal Constitucional. En la editorial ETC, por ejemplo, también nos da otra definición. Un sindicato es una asociación de trabajadores que tiene el cometido de velar por la defensa de sus intereses laborales, sociales y económicos frente a su empleador, sea este una empresa, una junta patronal o el Estado mismo. Y el Ministerio de Trabajo también tiene una definición para lo que es el sindicato. Dice, representa a los trabajadores en su ámbito, que pueden ser a nivel de empresa, categoría o establecimiento determinado de aquella, y los de actividad, gremio u oficio. Asimismo, los sindicatos que afilian a la mayoría de trabajadores de su ámbito representan también a los trabajadores no afiliados de dicho ámbito. Es decir, si un sindicato, si una entidad de un régimen, hay un régimen 276 y supongamos 728, y hay más trabajadores 276, por tanto hay un sindicato mayoritario 276, y hay trabajadores de este régimen que no están afiliados a ese sindicato. A pesar de ello, que no estén afiliados, todo lo que negocie, todo lo que logre el sindicato mayoritario, también es de beneficio para los trabajadores no afiliados. La ley 31788, para aquellos trabajadores no afiliados, también indica que tienen que tener una colaboración voluntaria del 0.5% de su salario. Esto a raíz de la negociación colectiva que desarrolla el gremio. Bueno, la organización de los sindicatos tenemos algunos, por ejemplo, de empresa, que se encuentra formado por los trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades, pero que se encuentran, que prestan servicios para un mismo empleador. Ya sabemos que el empleador también es el Estado. De actividad, se encuentra conformado por trabajadores de profesiones, especialidades u oficios diversos de dos o más empresas de la misma actividad, ¿no? De gremio, está conformado por trabajadores de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio, profesión o especialidad, ¿no? Y de oficios varios, formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que trabajen en empresas diversas o de distintas actividades cuando un determinado lugar, provincia o región o número de trabajadores no alcance el mínimo legal necesario para constituir sindicatos de otro tipo, ¿no? Y los sindicatos, ahí tenemos, por ejemplo, los sindicatos nacionales, y también entran ahí los sindicatos también que probablemente, por ejemplo, las UGELES, o también hay el caso de las postas médicas o de los centros de salud, que se agrupan por provincias para poder sumar sus miembros y poder tener el número legal para constituir un sindicato. El registro de organizaciones sindicales de servidores públicos, o más conocido como ROS o ROSP. Bueno, el marco legal para este registro, este ROSP lo constituye la ley 27556 y el decreto supremo 003-2004 del Ministerio de Trabajo, a cargo de la Subdirección de Registros Generales y Pericias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, o en las regiones de la Dirección Regional, ¿no? Hay que recordar que este registro puede ser de alcance local, regional o nacional. Por eso que los sindicatos, las federaciones regionales o sindicatos regionales, y también las federaciones nacionales o confederaciones, etcétera, ¿no? Todo ello van dentro del registro, tienen que estar dentro del registro de organizaciones sindicales de servidores públicos del Ministerio de Trabajo, ¿no? El registro de un sindicato es un acto formal, no constitutivo, y le confiere personería jurídica. El registro confiere a la organización sindical personería jurídica para todo efecto legal. A ver, cuando uno crea un sindicato, lo que tiene que tener en cuenta es el mecanismo para la creación, que nace de la misma, del mismo grupo de trabajadores que sí lo conforman. Es decir, los estatutos se convierten en la partida de nacimiento y una especie de manual para todos los servidores afiliados al sindicato. Y también habla del funcionamiento. El sindicato se crea de por sí desde el momento que los trabajadores toman la decisión de 20 trabajadores formar el sindicato, aprobar sus estatutos, elegir su primera junta directiva.
Lo demás es un mero trámite, pero ese mero trámite también está sujeto a algunas condiciones que se tienen que cumplir. Y es ahí donde tenemos la inscripción. Para su inscripción, las organizaciones sindicales de servidores públicos presentarán ante el ROS los siguientes documentos. Y la solicitud en forma de declaración jurada, ese es un formato que se tiene, es una solicitud también que ustedes la pueden hacer. La copia legalizada del acto de la Asamblea de Constitución con indicación del número de trabajadores asistentes, la nómina de la Junta Directiva elegida, la copia de su estatuto aprobado en la referida Asamblea de Constitución. La primera es una Asamblea de Constitución, hay que recordar, y la nómina completa de sus afiliados debidamente identificados. Bueno, esta es una actualización, pero en época normal antes del COVID, también es necesario que se adjunte la nómina de la Junta Directiva con los cargos correspondientes y en algunos casos también te solicitaban el libro de actas. Hoy, porque el trámite inclusive puede ser virtual, estos son los requisitos básicos para un trámite de un sindicato o también de una federación o una confederación, las cuales se pueden hacer en forma virtual o también se pueden apersonar de manera física. Acá es lo que más o menos les decía, ¿no? El registro es un acto meramente formal que se efectúa de manera automática a la sola presentación de los documentos respectivos. En el caso de no acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos, el registrador requerirá, dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, a la organización peticionaria para que en un plazo de 10 días subsane los defectos observados transcurridos. Transcurrido este plazo de subsistir el incumplimiento, la inscripción será denegada y la documentación presentada se encuentra sujeta a la fiscalización posterior. Esto lo dice el Decreto Supremo 03 en su artículo 2. Bueno, y el sindicato, pues ahí tenemos algunas generalidades, ¿no? Como es la afiliación libre voluntaria, nadie puede condicionar, no puede condicionarse al empleo de un trabajador a la afiliación o desafiliación, tampoco obligándosele a formar parte de un sindicato, ni tampoco impedírselo hacerlo, ¿no? Eso, la afiliación es libre y voluntaria. La abstención del Estado y los empleadores, ¿no? El Estado y los empleadores deben abstenerse de toda clase de coacción, restricción o menoscabo en cualquier forma al derecho de los trabajadores a sindicalizarse, ¿no? Entonces, eso de acá hay que tenerlo en cuenta, también se encuentra normado. ¿Cuáles son los fines y las funciones de las organizaciones sindicales, no? Ahí tenemos algunas como las más importantes, por ejemplo, representar al conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito en los conflictos, controversias o también las reclamaciones de naturaleza colectiva, ¿no? Puede ser que hayan por ahí algunos casos de hostilización o también, de aprovechamiento, también el sindicato puede ejercer ahí una representatividad. Celebrar convenciones colectivas de trabajo, exigir y ejercer los derechos y acciones de que tales convenciones se originen, ¿no? Ahí la famosa negociación colectiva con la ley 31.188. Representar o defender a sus miembros en las controversias o reclamaciones de carácter individual, salvo en los casos que el trabajador accione directamente en forma voluntaria o por mandato de la ley, caso en el cual el sindicato solamente puede actuar como asesor, ¿no? Entonces, en estos casos sí, cuando el trabajador actúa de forma independiente, bueno, el sindicato, si es que el trabajador así lo desea, puede actuar como asesor. Promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas, fondos y en general organismos de auxilio y promoción social de sus miembros. Promover el mejoramiento cultural, la educación general, técnica, gremial y de sus miembros. Bueno, estas dos últimas tendrían que también tener asidero con el estatuto, ¿no? El estatuto también tiene que decirlo de esta forma, porque si no, todo aquello que se pueda iniciar, pues ya sean como las escuelas de mejoramiento técnicas o las cooperativas, esto tiene que estar dentro del estatuto. ¿Cuáles son las obligaciones? A ver, las obligaciones tenemos observar estrictamente sus normas institucionales con sujeción a las leyes y normas que las regulan, llevar el libro de actas, registro de afiliación y de contabilidad, los mismos que deberán ser sellados por la autoridad de trabajo,
en el área de registros generales, asentar el libro de actas, las correspondientes asambleas y sesiones de la Junta Directiva, así como los acuerdos referentes a las mismas y demás decisiones de interés general. Comunicar a la autoridad de trabajo la reforma de los estatutos, acompañando la copia auténtica del nuevo texto y también aquella al empleador, así como las modificaciones en la nómina de la Junta Directiva dentro de los 5 días hábiles. Así lo dice la norma. Otorgar a sus dirigentes la credencial que los acrediten como dirigentes. ¿Cuáles son los impedimentos? Dedicarse institucionalmente de manera exclusiva a los asuntos de política partidaria sin menoscabo de las libertades que la Constitución Política y los convenios internacionales ratificados por el Perú les reconocen. Esto no quiere decir que pueda ser parte de un colectivo político, ¿no? Eso no significa, pero lo que tiene que prevalecer ahí es lo que dicen los estatutos y no tiene que haber una política que lleve a los trabajadores a uno o determinado partido, ¿no? Esto tiene que ser de libre afiliación. Tampoco pueden coaccionar directa o indirectamente a los trabajadores a ingresar o retirarse del sindicato, salvo los casos de expulsión por causales previstas en el mismo estatuto y debidamente comprobadas. Tampoco pueden aplicar fondos o bienes sociales a fines diversos de los que constituye el objeto de la organización sindical, o que no hayan sido debidamente autorizados en forma prevista por la ley o por el estatuto. Tampoco pueden distribuir directa o indirectamente renta o bienes de patrimonio sindical, y tampoco pueden realizar o estimular actividades contrarias a la ley o al orden público. ¿Qué es el fuero sindical? Bueno, el fuero sindical garantiza a determinados trabajadores, a los dirigentes, a no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa sin justa causa debidamente demostrada o sin su aceptación. Los miembros de los sindicatos en formación desde la presentación de la solicitud de registro y hasta los 3 meses después. Bueno, estos son quienes tienen el fuero sindical o a quienes alcanza el fuero sindical. También a los miembros de la Junta Directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como a los delegados de las secciones sindicales. En el marco de la negociación colectiva también se puede ampliar el fuero sindical a otros miembros. Bueno, el estatuto también señala quienes tienen la protección de este fuero sindical. El artículo 15 y lo que representan el artículo 47, bueno, esto es con respecto a la norma de negociaciones colectivas. Puede ser que también se tengan delegados sindicales, también son de alcance, a quienes también a los candidatos a dirigentes o delegados 30 días calendarios antes de la realización del proceso electoral y 30 días calendarios después de concluido este. Y también a los miembros de la comisión negociadora de un pliego petitorio hasta 3 meses después de concluir el procedimiento respectivo. A todos ellos alcanza el fuero sindical que te garantiza de alguna forma, aunque a veces no se dé esto en la práctica, a los trabajadores a no ser despedidos por su afiliación sindical. Bueno, con respecto a las organizaciones sindicales, algunas preguntas frecuentes que me han hecho llegar o que siempre me han hecho llegar es: ¿puede delegarse o transferirse la calidad de miembro de un sindicato? Es decir, yo como trabajador, pues si sabes que hoy me dejo de afiliar, pero él va a ser mi afiliado para que todos mis beneficios vayan para él. No, esto es inherente a cada trabajador, a cada persona. ¿Cuál es el número de trabajadores que se requiere para constituir o para que subsista un sindicato? Por lo menos deben ser 20 trabajadores si es un sindicato de empresa y 50 tratándose de sindicatos de otra naturaleza. De una misma institución, 20. Si son de diferentes entidades, ya hemos visto que pueden ser por gremio, que pueden ser de diferente tipo, entonces tienen que ser con 50 comunes. ¿Qué ocurre en los casos de que algunas empresas no alcancen el número de trabajadores exigidos en la norma para constituir un sindicato? Y ahí también pueden entrar los compañeros a negociar. Por ejemplo, pueden elegir a 2 delegados que representen ante su empleador y ante la autoridad de trabajo. Se tiene que comunicar a la autoridad de trabajo la elección de los delegados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la elección, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer estos delegados? También pueden presentar un convenio colectivo por los trabajadores de esa entidad, lo pueden hacer, ¿no? Puede ser que haya un lugar donde hayan solamente 8 o 10 trabajadores, pueden elegir a sus delegados y en una asamblea pueden
presentar su pliego petitorio. Los sindicatos y la gestión pública, bueno, las organizaciones de trabajadores públicos pueden y deben cumplir dos funciones, ¿no? Asumir la labor de contrastar el enorme influjo regulador del Estado empleador, constituyéndose en el canal de expresión de la voz colectiva de los trabajadores, ¿no? Esto seguramente para poder llevar alguna, no solamente los pedidos, sino también proponer lo que el sentir de los mismos trabajadores, ¿no? Y dos, actuar como auténticos agentes de democratización estatal y social, contribuyendo a la realización del principio de eficacia de la actuación administrativa. Es decir, contribuir para que la entidad cumpla con sus objetivos institucionales con respecto a la gestión y la calidad. El despliegue de una labor de fiscalización de la gestión pública puede contribuir tanto a la eficiencia de la organización administrativa como a la revalorización de la condición del trabajador público como consumidor y destinatario de los servicios públicos estatales, revitalizando de este modo su posición jurídica de trabajador ciudadano. No solo tenemos que pensar que nosotros somos trabajadores y por ende sindicalistas, sino que también en algún momento nos volvemos también ciudadanos y tenemos que pensar como tal. Es decir, yo como sindicalista, ¿cómo contribuyo para que mi entidad también pueda brindar un servicio de calidad, en el sentido de que yo me pongo del otro lado y es cómo me gustaría que me atiendan, cómo me gustaría que me traten, cómo me gustaría que sea el comportamiento del servidor público cuando me toque a mí estar del otro lado? Bueno, las organizaciones sindicales fuertes y consolidadas contribuyen a través del diálogo y a la participación social a una mejor distribución de la riqueza y ampliación de las oportunidades, esto con el objeto de eliminar o reducir las desigualdades y la exclusión social, objetivos que pueden alcanzarse mediante la aplicación de políticas públicas como mecanismo democrático. Las organizaciones sindicales tienen y deben tener una participación y un diálogo constante, no solamente con el empleador, sino también tenemos que hacer un trabajo social. Esto no solamente se constituye en que el sindicato tiene que encerrarse en lo que es su entidad y solamente pedir, sino también tiene que de alguna forma buscar hacer un trabajo social de beneficio para la comunidad, ya sea con trabajo extemporáneo, ya sea con campañas de apoyo social, etcétera, etcétera. Bueno, y algo hemos hablado de esto, ¿no? Los sindicatos pueden hacer negociación colectiva, las federaciones pueden hacer negociación colectiva, sí, pero ¿qué es la negociación colectiva? Bueno, es el procedimiento que tiene lugar entre es decir, el gremio, los empleadores y él puede ser el empleador o los empleadores y una organización de trabajadores de cualquier grado, ¿no? Ya sea sindicato, federación o confederación, con el objeto de fijar condiciones de trabajo, regular las relaciones entre los trabajadores y empleadores y regular las relaciones entre las organizaciones sindicales y los empleadores. Esto para el tema de las confederaciones, ¿no? ¿Y qué resulta de toda esta negociación colectiva? Pues esto es el convenio colectivo, ¿no? El convenio colectivo es un documento formal que lo que hace es justamente determinar ahí lo tratado, lo convenido entre el empleador y el sindicato. ¿Y esto qué regula? Pues regulan las relaciones, regulan nuevos beneficios, nuevas condiciones de trabajo. Cuando hablamos de beneficios, inclusive hablamos de beneficios, nuevos bonos, inclusive el incremento remunerativo. Y bueno, la negociación colectiva es un tema aparte, no es parte de nuestro tema de los sindicatos y la gestión pública, pero sí es un pilar muy, muy importante y es justamente el objetivo principal de los sindicatos, ¿no? Llegar a una negociación colectiva. Ahí vemos un mapa, perdón, que nos dice que está amparado por el derecho constitucional y está reconocido por las normas internacionales, intervienen los trabajadores y los empleadores, y el objetivo principal, ¿cuál es? Celebrar el convenio colectivo. Una definición de convenio colectivo según la misma sentencia del Tribunal Constitucional, la 08/2005, dice así: se define como el acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones referidos a remuneraciones,
condiciones de trabajo, productividad y demás aspectos concernientes a las relaciones laborales. En pluralidad emana de una autonomía relativa consistente en la capacidad de regulación de las relaciones laborales entre los representantes de los trabajadores y sus empleadores, ¿no? Entonces ahí vemos que en pluralidad, entonces, emana de una autonomía relativa porque la negociación colectiva o el convenio colectivo tiene carácter de ley, está el mismo valor de una norma y tiene que respetarse. Es por eso que cuando se llega en un proceso de negociación colectiva, en la que tiene tres fases, ¿no? El primero el trato directo, la conciliación y el último es el arbitraje. Y cuando hay un arbitraje, esto inclusive puede llegar al Poder Judicial y muy probablemente sea de beneficio para el gremio que sí lo plantea. Acá vemos que en el sector público, por ejemplo, en la ley 31.188, nos indica, ¿no? Que tiene fuerza de ley, es vinculante para las partes que, miren, tiene fuerza de ley, es vinculante para las partes que la adoptaron, obliga a las personas a cumplirlo y de la misma forma a los trabajadores que se incorporen con posterioridad dentro de su ámbito. Rige desde el día en que las partes lo determinen, con excepción de las disposiciones con incidencia presupuestaria, ¿no? Por ejemplo, yo puedo acordar, por ejemplo, tener un horario reducido o puedo tener un horario diferente, esto lo puedo convenir de repente en la negociación colectiva, eso sí, pero si yo digo, hablo de nuevo bono, de un incremento remunerativo, eso no, porque eso tendría que ser a partir del siguiente año del año que se está negociando, ¿no? Tiene vigencia de acuerdo a las partes, normalmente es de 1 o 2 años, nunca menor de un año, y modifica el pleno derecho de los aspectos de la relación de trabajo sobre las que se incide, y los contratos individuales quedan automáticamente adaptados a ellas y no contienen disposiciones contrarias en perjuicio del trabajador. Sus cláusulas siguen surtiendo efecto hasta el día que entre en vigencia una nueva negociación colectiva, una nueva convención colectiva, que modifique esas y son permanentes, salvo de manera excepcional aquellas que se indiquen en el mismo convenio colectivo, ¿no? No es de aplicación a los funcionarios y directivos públicos, ya lo hemos visto esto que está en la misma Constitución, es nulo e inaplicable todo pacto en contrario. Todo pacto que se suscribe individualmente o se disponga de forma unilateral por el empleador que tenga como objeto la disminución o menoscabo de los beneficios obtenidos en el marco de los convenios colectivos y laudos arbitrales, ¿no? Entonces, eso es nulo totalmente. Bien, no quería, bueno, el tema de la negociación colectiva es un tema aparte, pero como parte de lo que es los sindicatos y la gestión pública, teníamos que hablar al respecto. Eso es todo, muchas gracias por su atención y a la espera de alguna consulta de ese caso. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de las sesiones educativas del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos, vamos a proyectar, Alan, 2 láminas con 2 preguntas, para lo cual tendrás el tiempo que consideres para cada una de las respuestas. Los beneficios que se obtienen de la sindicalización para los trabajadores definitivamente son totalmente de mucho beneficio, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el trabajador sin negociación, sin sindicalización, probablemente pueda ser vulnerado. Sin sindicalización probablemente no pueda obtener mejores beneficios, no pueda obtener mejores condiciones ni económicas ni laborales, porque el sindicato es el que te permite llegar a establecer una relación con el empleador. El empleador, ¿y en qué se benefician? Bueno, las entidades o las entidades públicas, ¿no? En este caso, las entidades públicas pueden tener digamos que pueden tener una relación fluida con los sindicatos y pueden permitirle a través de los sindicatos poder no solamente implementar las políticas de gestión y de calidad, sino también poder divulgar y difundir, por ejemplo, nuevas normativas, nuevas directivas, o también poder escuchar las propuestas que los trabajadores a través de sus sindicatos puedan proponer. Todos los trabajadores CAS
que todos aquellos trabajadores que ingresan como CAS pueden sindicalizarse. No hay una excepción, ya hemos visto la única excepción son para aquellos que son de las Fuerzas Armadas o policiales, para aquellos que son jueces o fiscales, para aquellos que son de régimen de locación de servicio, y también para aquellos trabajadores CAS que entren por cargos de confianza o cargos directivos. Solamente en el caso de los CAS, cargos de confianza o directivos no pueden afiliarse, pero los trabajadores CAS que llegan con un contrato determinado inclusive, sí pueden afiliarse al sindicato y también pueden ser beneficiarios de lo convenido por el sindicato y la entidad. Muchas gracias por haber participado en este curso importantísimo. Agradecer realmente nuevamente a Américo Pilman, de la plataforma Sociólogos Peruanos, quien me ha permitido con este curso Los sindicatos en la gestión pública, parte del curso Componentes en la gestión pública, desarrollar temas de interés. Como última reflexión, decirles a todos aquellas personas que desean participar en la gestión pública, en el sector público, que los sindicatos hoy en día no solamente se componen de trabajadores que buscan mejores, sino también que se vuelva una oportunidad para que se pueda trabajar tanto el empleador como los sindicatos en forma coordinada. Hoy en día la sindicalización lo que hace no busca confrontar a la autoridad ni a los jefes. Lo que busca es, a través de un diálogo consensuado, a través de experiencias y posiciones técnicas, también proponer algunas alternativas de solución, seguramente algunos conflictos, pero también lograr los beneficios, lograr el bien común de los trabajadores. No se debe tener miedo a los sindicatos, todo lo contrario, hoy es un nuevo universo para que a través de la negociación colectiva, a través de los sindicatos, los trabajadores y las entidades puedan reforzar las relaciones y además de ello, juntos conseguir mejoras no solamente para los trabajadores, sino también para la entidad. Un saludo cordial nuevamente a la plataforma Sociólogos Peruanos por permitirme la participación en este curso, Componentes de la Gestión Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan, por tu participación y bueno, de esta manera señalar que estamos concluyendo la 11ª sesión académica del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos, y esta vez hemos tenido la participación de Alan Díaz, que nos ha contado sobre los procesos de sindicalización actual en la gestión pública. Con nosotros hasta la siguiente sesión. Muy buenas noches.